Entonces tendremos también, por vez primera en México, porque no lo hemos tenido, libertad de organización política, libertad para crear nuevos partidos. Resolvamos el problema del financiamiento, quizá con un sistema como el de Costa Rica, que es un sistema basado en reembolso. Veamos cómo hacemos con la representación de esos nuevos partidos, veamos si el umbral que se les exige es el adecuado para que no haya esa tasa de mortandad. Pero en suma, creo que en México lo que hace falta es abrir paso, repito, al ejercicio del derecho de asociación política, dejar que florezcan 1000 flores, como decía el maestro Mao, y que sean los electores los que decidan cuántas flores quedan en el jardín de nuestra democracia, pero que sean ellos, no leyes que limitan y vulneran el derecho de asociación. Sobre la segunda vuelta presidencial, creo que esa iniciativa en la propuesta presidencial, la segunda vuelta, y el discurso de quienes favorecen la idea, parten de un diagnóstico equivocado. Y ese diagnóstico equivocado sería que un presidente de mayoría relativa es por definición débil. Y entre menor sea su porcentaje de votos, mayor será su debilidad. Sin embargo, no existe evidencia empírica de tal hipótesis. La fortaleza o debilidad de un presidente, como lo muestra la experiencia, depende básicamente de su posición ante el otro poder de elección directa, el legislativo, y también de su aptitud, aquí le llamamos colmillo, para concertar alianzas en caso de requerirlas, y de su capacidad para ejercer las amplias facultades que nuestra Constitución y las leyes confieren al titular de lo que todavía la Constitución sigue llamando el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. Esa capacidad de operar, de ejercer sus facultades, es crucial para la experiencia mexicana. Pues hagamos lo que hagamos en materia de cambios políticos, señoras y señores, lo que natura no da, la reforma no va a prestar, ¿eh? Por otra parte, la segunda vuelta ha sido una fórmula relativamente exitosa en aquellas naciones en las que el sistema de partidos tiene una configuración de doble naturaleza. Por un lado, se trata de sistemas pluripartidistas, pues es obvio que el bipartidismo de tipo norteamericano no requiere de esto, pero también en donde se presenta un agrupamiento ideológico bipolar izquierda-derecha, con matices a veces importantes como en el caso chileno, en donde se prefigura la formación de dos coaliciones claras y previsibles para el electorado en el caso de segunda vuelta. En esos sistemas, por lo general, el tercer partido carece de fuerza como para competir en la primera vuelta, y además se trata de partidos de corte pragmático, o bien identificados con causas transversales, por ejemplo los verdes en Europa, lo que facilita su agrupamiento en cualquiera de los dos polos cuando se llega a la segunda vuelta. No es el caso de México, en donde desde 1988 tenemos un sistema de 3 partidos competitivos, al mismo tiempo profundamente antagónicos en lo ideológico y muy pragmáticos en materia de coaliciones o alianzas electorales y legislativas. Aunque formalmente nuestro sistema es pluripartidista, en los hechos tenemos 3 agrupamientos claramente identificados: el bloque de izquierdas, PRD, PT y Convergencia, el PRI y el PAN. Y tenemos 2 partidos guiados por intereses pragmáticos, el Verde y el Partido Nueva Alianza, que se alían con cualquiera de los 3 grandes partidos o grandes bloques según la coyuntura y la circunstancia. El pragmatismo también se presenta en el bloque de izquierda. Recordemos que el PT y Convergencia han dado su apoyo al PRI e incluso al PAN en varios casos, y que recientemente, por ejemplo, el PRI y el PRD se aliaron para ganar en Guanajuato y en San Miguel de Allende, sin que nadie dijera que eso es vergonzoso o que eso es contra natura. Yo creo que en las coaliciones no hay nada contra natura, hay coaliciones y hay intereses. Pero veamos también lo que hubiera pasado si tuviéramos segunda vuelta, y con esto ya voy a concluir. Veamos 2 escenarios si hubiéramos tenido segunda vuelta en México. En 2000, con segunda vuelta, los finalistas habrían sido PAN y PRI, en ese orden de votación. En la segunda vuelta, ¿a quién habría apoyado el PRD y los otros partidos del bloque de izquierda? Lo dejo como pregunta. En 2006, los finalistas habrían sido, en la segunda vuelta, el PAN y el PRD. Cabe la misma pregunta: ¿a quién habría apoyado el PRI?
El tercero en discordia puede definir al ganador. Lo que parece normal en otros tipos de sistemas pluripartidistas, pero no va a ser tan normal en un sistema de 3 partidos antagónicos. Y eso es lo que más me preocupa, porque eso puede conducirnos a un nivel de confrontación, de polarización social verdaderamente complicado. Imaginemos lo que habría pasado, yo no quisiera dejárselo como tarea a la magistrada Lanis, pero imaginemos lo que habría pasado si en el 2006 la Sala Superior del Tribunal hubiese tenido que resolver la validez del resultado en segunda vuelta, teniendo como supuesta agraviada a una coalición conformada por el PRD, PRI, PT, Convergencia, Verde, Partido Alianza y PSD, es decir, una coalición del tipo Tucán, todos unidos contra Acción Nacional. A ver qué hubiera hecho el tribunal, a ver por dónde podría haber sorteado ese reto. No hay que despertar al tigre, eso es el punto crucial. Eso es lo que decía Reyes Heroles con visión en 76-77. Abramos los cauces de la participación, no los cerremos. No le demos a México fórmulas que polaricen a la sociedad y la confronten. No tenemos un sistema de partidos para permitir la configuración en el corto y mediano plazo de segundas vueltas electorales. Nos puede llevar a situaciones, a mi juicio, inmanejables. Creo que otras soluciones pueden explorarse para darle gobernabilidad, para darle eficacia al sistema. No me extiendo más. Me parece que una crucial, que no viene en la iniciativa del presidente, sería la ratificación del gabinete presidencial. Al final de cuentas, si hay mayoría del presidente en la Cámara de Senadores, mayoría absoluta, su propuesta pasará sin problema, o cuando menos eso cabe esperar. Si no hay mayoría, tendrá que negociar, y entonces esa negociación producirá acuerdos, producirá efectos que estabilizarán al gobierno. Pero en México no hemos tenido problemas de estabilidad de los gobiernos, sino lo que estamos viviendo es problema de eficacia de los gobiernos. Y creo que entonces, si vemos las cosas de una manera como se intentó en el pasado, viendo hacia adelante, que nuestros cambios político-electorales soporten el paso del tiempo, podemos avanzar sin poner en riesgo lo que ya construimos, porque en suma, las posibilidades de la imaginación y la creatividad humana son infinitas. Las reformas políticas y electorales no lo son. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Jorge Alcocer por su presentación. Y ahora es el turno de Jorge Castañeda Guzmán. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Princeton, doctor en Historia Económica por la Universidad de la Sorbona de París, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también ha impartido cátedra en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, y la Universidad de Cambridge, Inglaterra. La primera institución lo nombró profesor global distinguido. Es autor de más de una docena de libros como La Utopía Desarmada y La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México. Además, es editorialista frecuente en los diarios Reforma, El País, Los Angeles Times y en la revista Newsweek. Ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2003. Tiene la palabra Jorge Castañeda Guzmán. Gracias, senador. Gracias por la invitación a los demás legisladores, compartir algunas reflexiones con ustedes. Me voy a limitar a simplemente revisar algunos datos que tienen que ver con las candidaturas independientes en otros países, para no extenderme sobre otros temas. Simplemente hago la aclaración que por supuesto que yo pienso que entre más nos parezcamos al resto del mundo mejor, no peor, pero es una opinión muy personal y muy aislada. Hay 3 países que me parece que son pertinentes, que quisiera reseñar, los casos de Colombia, de Chile y de Francia. Colombia y Chile porque nos son muy cercanos, tanto geográfica como culturalmente. Francia porque de alguna manera pues quizás es el país cuna de la legislación electoral. Mañana o en la tarde estará con nosotros el ex magistrado Jean-Claude Collard, que podrá darles más elementos a ustedes sobre cómo funcionan las leyes electorales y las instituciones en Francia. Hay 3 temas que me parecen pertinentes. Uno,
los requisitos para que haya una candidatura independiente, presidencial, estatal o local. 2, el tema del financiamiento. 3, el tema del acceso a medios. En los 3 casos hay semejanzas y algunas diferencias. En el caso de Chile y en el caso de Colombia se requiere un número de firmas de ciudadanos. En el caso de Francia se requiere un número de firmas de funcionarios electos. En los 3 casos estamos hablando de un número muy pequeño. En el caso de Chile es el 0.5% de los votantes de la elección anterior, no del padrón, no de los inscritos, el 0.5% de los votantes en la elección anterior. En el caso de Colombia es un porcentaje que no podrá ser nunca superior a los 50,000 votos. Se pueden conseguir más